Yo desde que tengo prácticamente 7 años practico deporte y en particular karate, artes marciales. Y fui competidor, entonces estoy acostumbrado a la interacción y a la competencia. Y competencia bajo ciertas reglas, evidentemente. Claro. Es decir, dentro de un marco de reglas que están estructuradas previamente y que tienes que ceñirte a ellas y ganar o aceptar la derrota, que es a veces lo que nos falta en México. A veces de repente como que no estamos acostumbrados a aceptar la derrota y vemos que cuando hay una elección en México, en otros estados, Pervigracia, Coahuila, de repente a las 2 de las 3 de la mañana, de repente todos ganaron. Pues, excelente, ya estamos entrando en materia, ¿no? Todos dicen que ganaron. Entonces, creo que la universidad en sí como fuente pues, de socialización académica, sociocultural, me dio pues, las bases, estudié Derecho ahí. Creo que es una parte importante que tiene que ver con esta dimensión normativa y de reglas. La aprendí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estudié ahí en los años 90 y terminé prácticamente en el invierno del 99. Derecho y Ciencias Sociales. Y de ahí apliqué para una beca. Y pues, yo ya había estudiado francés e inglés aquí en la universidad y en la Alianza Francesa. Y inmediatamente no perdí el tiempo en ese sentido. Yo era seleccionado nacional de karate. Pero estaba en esa disyuntiva que si seguía estudiando un posgrado o si me dedicaba de lleno a la dimensión competitiva del karate. Eso me quebraron la tibia en un torneo y dije, ¿sabes qué? De esto no voy a vivir, sigue siendo una pasión que tengo, lo sigo haciendo, pero pues creo que tengo que abocarme a seguir los estudios y me fui a Francia. Vas a pensar en el presidente de Rusia, ¿no? Que es un experto en judo, tengo entendido. Creo que también en otro arte marcial. Sí, otra vez vi un video y, me pero mucho. yo no soy tan autoritario. Cerremos ese capítulo. Oye, Mario Alberto, me encanta cómo pronuncias ahorita la palabra reglas normativas. En una ocasión estuve en una entrevista exclusiva con Abel Guerra, ¿no? Tiene su oficina ahí en la del Valle. Y me decía, Roberto, somos un país permisivo. ¿Por qué no pasamos los Estados Unidos y no tenemos ni un chicle en la calle? La necesidad, Mario Alberto, de que avancemos hacia un país de reglas, de que construyamos una cultura de la legalidad. Me encantó cómo pronuncias ahorita esta herencia, esta formación que te ha brindado la universidad, es decir, yo soy un hombre de reglas, de normativas, de leyes. Gracias. Sí, pues prácticamente yo siempre pongo este ejemplo a mis alumnos cuando doy introducción, ya sea a la ciencia política o al derecho constitucional en mis clases. Las reglas son fundamentales para la interacción social. ¿Por qué? Porque todas las relaciones sociales son desequilibradas. Prácticamente en el momento en que empezamos a socializar, cuando decía Aristóteles que somos un son politicón, lo dice en la dimensión de la sociabilidad. No es cierto que todos somos iguales, cada quien pensamos de una forma o tenemos cierta corriente ideológica, hay una diversidad. Entonces, hace que las relaciones sean desequilibradas y se transformen siempre en relaciones de poder. Y eso hace que exista conflicto. Entonces, tiene que haber reglas. Yo digo, si estuviéramos en la isla si estuviera Robinson Crusoe solo en la isla, pues ahí no necesita reglas. Pero cuando llegó Viernes a la isla, pues por más que Viernes sea un niñito, había que poner horas para dormir. Hay interacción ya, no entra el conflicto. Donde hacer las necesidades fisiológicas. No la podía Viernes andar haciendo por donde quiera, porque entonces tiene que haber reglas. Y para que exista un mínimo de consenso, porque es mentira que hay un consenso unánime en cualquier sociedad. Es como una entelequia eso. Para que exista un mínimo de consenso que haga gobernable una sociedad, un sistema político, un orden social, pues tiene que haber un mínimo de reglas
que sean aceptadas por todos primero. Es decir, que las reglas no sean objeto de cuestionamiento o sea, que el principio legítimo de regular las cosas, para empezar, no sea un punto de conflicto. Y eso es lo que no hemos dejado en México de hacer. Reformas electorales, porque las reglas nunca, no estamos de acuerdo. En otros países, Verbigracia, el que mencionabas, pues no ha habido reformas electorales durante muchos años. Las reglas están interiorizadas. Ya sabemos cómo nos vamos a pelear. Ya sabemos cómo nos vamos a enfrentar, a competir. ¿Sí? Y aquí no, aquí todavía queremos tener un margen de acción sobre el que está en el gobierno, quiere mantener las reglas o reformarlas para seguir en el gobierno. Y el que está en la oposición, pues evidentemente quiere reformar las reglas para acceder al gobierno. Es la pugna que hay ahorita en el Senado. Exacto. Te veo yo, Manuel Alberto, con un perfil muy interesante como docente, ¿no? Te veo con muchas cualidades en el mundo de la docencia. Me dice Arturo que esto es un doctorado en Europa. Sí. ¿De qué es el doctorado? Yo estudié primero una maestría en instituciones políticas y políticas públicas y luego estudié el doctorado pues prácticamente en ciencia política. Es un doctorado en ciencia política, pero prácticamente mi especialidad son los sistemas electorales y los sistemas de partidos. Perfecto. La maestría también fue allá. También fue allá, los dos en la Universidad de París 1, Panteón Sorbonne. Muy bien. En la Universidad de París. París 1, Panteón Sorbonne. ¿Panteón se dice Sorbona? Panteón Sorbonne. Ok. ¿Y actualmente impartes cátedra ahí en la universidad? Ahorita doy solamente una clase. En este año estoy dando una clase en el doctorado de Derecho Constitucional. No remunerado. No remunerado, claro. Desafortunadamente. Oye, fíjate. Derecho, Constitución y Gobernabilidad. Yo he escuchado, Manuel Alberto, me estaban explicando que la Escuela Libre de Derecho que hay aquí en Monterrey, que no tiene nada que ver con la Escuela de Libre de Derecho que se fundó en la Ciudad de México, sí. Que la de allá todos son honorarios, allá todos no cobran, que es una escuela donde es ahora sí que lo hacen por amor al derecho, ¿no? Sí. No sé si es cierto eso que me dijeron. La verdad, yo sería muy mágico ahí. Y que hay del árbitro, del garante de las elecciones en julio para la ciudadanía, ¿no? Ahora que viene un proceso electoral que va a estar hiper competido. Pues mira, el mensaje central para mí es que primero que nada hay que tener una concepción de las elecciones y de la democracia como una función del Estado. Okay. Pero del Estado en su conjunto, okay. Del Estado en su dimensión lato sensu, okay. Donde el Estado no nada más somos las autoridades electorales ni las gubernamentales. Que es la tragedia de este país, ¿no? Dejarlo todo en funciones del Estado. Que el Estado hay una definición clásica del Estado que es territorio, gobierno y población. Pero no, vamos más allá. El Estado es territorio, Estado. Gobierno, ok, aquí hay autoridades especializadas, pero tenemos limitantes, no podemos nosotros. O sea, Mario Garza mentiría si dice, las elecciones pasadas aumentó la participación el 5%, 5 puntos porcentuales en relación a las elecciones del 2009, de gobernador del 2009. Usted mentiría si yo te digo es que fue a causa de que llegué como presidente. No. Hay muchas variables estructurales, hay muchos factores y variables independientes que inciden en eso. Bueno, ¿cómo puede incidir? La función de la elección vista desde la perspectiva del Estado es que las universidades, por ejemplo, que son fuentes de socialización, que tienen cautivo a electores potenciales, muchos, no solamente estén forjando profesionistas, sino que forjen ciudadanos. Eso es toral, qué interesante. Es un compromiso social, porque de nada nos sirve tener excelentes médicos, profesores, abogados, cuando no tenemos ciudadanos. Y desafortunadamente el problema es que en las universidades no se practica la democracia. Maestro, pero ¿cómo definir al ciudadano? O sea, ¿cuál es el concepto de ciudadano de usted? El concepto de ciudadano no es aquel que tenga la credencial para votar, que eso jurídicamente lo determina como tal. Esa sería una definición restrictiva, jurídicamente, normativa. ¿Qué es un ciudadano?
Un ciudadano es aquel, primero que nada, que se forja un juicio político. Es decir, tiene, ¿sí?, en sus aptitudes, en sus aspiraciones y en sus comportamientos un proceder intelectual que le permite, primero, tener un conocimiento preliminar y muy básico, si quieres, de cómo funcionan las instituciones políticas de su país, de su estado y de su municipio. Y sabe diferenciar qué es lo que hace a grandes rasgos un alcalde, qué es lo que hace un diputado, qué es lo que hace un senador. Y que no se deje subestimar su inteligencia cuando vemos campañas electorales y aparece un diputado haciendo campaña y diciendo, ¿quieres que te quite ese semáforo? Yo te lo quito, cuando sabemos que el diputado no tiene esas atribuciones. ¿Sí? Se subestima. Entonces, juicio político, conocimiento primero del funcionamiento de nuestro sistema básico. Mario, pero ¿no consideras tú que hay un avance ya en ese aspecto? Sí, no, claro. Ahora con el advenimiento de las redes sociales, que se está volviendo cada vez más exponencial, no, ¿cómo van las firmas del Bronco? ¿No las va a conseguir? Seguramente hay un avance, no me consta, pero lo que está probado científicamente es que desafortunadamente las redes sociales han servido mucho, afortunadamente mucho, ¿sí?, para derrocar regímenes autoritarios. Podemos ver la primavera árabe, etcétera, etcétera. Pero se ha demostrado que han servido poco para construir, para socializar, y han servido mucho desafortunadamente para desinformar o para relativizar la información. Para vulgarizar, ¿verdad? Exacto, para relativizar la información. Un ciudadano para mí es, ya te digo, alguien que conoce primero. Después, alguien que tiene ciertas capacidades racionales, evaluativas, retrospectivas, voltea a ver. Ahora tenemos la reelección. Por primera vez en la historia, el ciudadano tiene que estar consciente que tiene un poder más. Tiene el poder de decidir él si te vuelve a dar la confianza o no para que te vuelvas a presentar o representar en tu cargo de alcalde o diputado. ¿Y para eso qué se requiere? Pues que sea un ciudadano, como dice ahí, de 365 días, no sé dónde lo tengo. Eso me encanta. ¿Ese eslogan estudió, Mario? Sí. Me encanta ese. Bueno, es de la Comisión Estatal Electoral, pero lo instituimos una vez que tomamos desde el primer día, el primer discurso que dije, lo manifestamos. Entonces, un ciudadano de tiempo completo. ¿Qué implica? Pues que esté evaluando, oye, tú, alcalde, prometiste en la campaña, cuando me cerraste la mano, que ibas a venir a tapar ese bache o a poner esa luminaria. ¿No lo hiciste? Pues no te doy mi confianza. Es tan simple como eso. Ah, lo volviste a hacer, lo hiciste. Oye, ¿por qué mereces que yo te vuelva a dar mi confianza? ¿Sí? Pero dice Joseph Klesmer, un politólogo norteamericano, somos mayoritariamente un electorado, no quiero decir todos, mayoritariamente, que tiene un comportamiento político basado en la prospectiva, en la esperanza. Volvemos a creer. Somos guadalupanos. En vez de tener un comportamiento de análisis retrospectivo, a ver, déjame ver qué hiciste, cumpliste, no cumpliste, me fallaste, ¿sí? Pero dejamos justamente esas capacidades y las subestimamos. Entonces, para mí ese es un ciudadano, un ciudadano que primero conoce el ámbito de referencia en el que está situado. Sabe diferenciar qué es el INE y qué es la Comisión Estatal Electoral. ¿Sí? Y a veces, y lo digo con todo respeto, a veces se requieren periodistas que sean ciudadanos. Vienen aquí y me dicen, ¿por qué no ha señalado y castigado? Pues es que esta no es mi competencia. Yo me rijo bajo un principio. Los funcionarios públicos no podemos hacer nada que no esté permitido por las leyes. A diferencia de los ciudadanos, también soy un ciudadano, que podemos hacer todo lo que no esté prohibido. Los funcionarios estamos restringidos. No podemos hacer nada que no esté escrito. No puedo yo, para tener más recursos para la Comisión Estatal Electoral, ponerme a vender tamales o hacer una kermés. Bueno, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que la ciudadanía no la va a construir la Comisión Estatal Electoral. O sea, yo no voy a construir ciudadanos, no puedo solo. Tengo promotores del voto, capacitación,
pero hay universidades, hay empresas, hay sectores empresariales, hay células que son las familias, hay escuelas primarias. Hay algo que tú acabas de decir ahorita y que me robaste la situación. Cuando me dices que este grupo de abogados se junta a discutir, pues es la madre de las democracias, que dice Peter Habermas, la deliberación. No deliberamos en México. Falta deliberar, no sabemos discutir, no queremos discutir. Todavía a veces escuchamos, estoy esperando la línea. O queremos que mágicamente todo se haga por consenso, como si tuviera que existir un consenso. Digo, no tiene que existir un consenso. Un mínimo de consenso sí. Pero yo espero de un partido, y siempre pongo el mismo ejemplo, ya Cota ya se lo sabe de memoria. Yo espero que el partido A y el partido B me digan cuál es su propuesta o su solución para paliar la crisis de seguridad, crisis económica, la crisis de salud, la crisis de educación. ¿Por qué dicen entre ellos mismos, esto no se debe politizar, esto no es cosa de partidos? Claro que es cosa de partidos. Es que tú dime cuál es tu propuesta y tú a ver si yo te apoyo. No quieran desdibujar esta dimensión que todos le sacan la vuelta. La política es conflicto. La política es conflicto. ¿Qué hacemos las autoridades electorales? Regulamos ese conflicto. Es un conflicto ideológico, es un conflicto programático. En el bien de los casos, esperemos que siempre suceda. Por eso es que de repente se convierte en un conflicto personal y viene lo que se denominan las campañas negativas, que desafortunadamente se han arraigado después de los años 60, heredadas también de esta. Esta conceptualización No puede congeniar con lo que necesitamos. Entonces, ¿por qué nos quejamos si sabemos dónde están los males? Maestro, ahora los debates ahí están, pero son debates como con mucho odio, o sea, como que no es un debate ahora con un ánimo, con un espíritu de realmente discutir. Lo vemos, por ejemplo, y lo vimos en las elecciones pasadas, cómo eran los malos contra los buenos, o sea, siempre esta dicotomía ya moral. Sí. ¿Cómo advertir a la población de eso también, de no dejarse llevar de pronto por esos sentimentalismos o esas cuestiones morales que Es que, digo, imponen? no, la verdad es que aquí hay una doble corresponsabilidad. Evidentemente, los ciudadanos y las ciudadanas pueden verse inhibidos a participar, esto está comprobado también científicamente. Las campañas negativas son un aliciente para que la gente no vaya a votar. Cuando empiezan a discutir de que si fumaste marihuana o no, etc. Entonces, puede decir mucho de la persona que va a tomar las decisiones públicas, ¿no? Pero cuando se personaliza tanto el escrutinio y no se maneja una dimensión ideológico, programática, que la gente tenga la capacidad de discernir o de ver, esta persona tiene una solución para mis problemas primarios, la gente dice, ¿qué quiere? ¿Para qué voto si todos son iguales? Etcétera, etcétera. Pues creo que hay una corresponsabilidad, por una parte, de los agentes políticos que están en la contienda, que tienen que elevar de una u otra forma o elegirse nombres de Estado y olvidarse de que la arena política se circunscribe justamente a criticar en lo personal o en lo grupal al adversario y circunscribir a las exigencias funcionales que tiene el municipio, el distrito, etcétera, etcétera. Y por otra parte, la ciudadanía pues tiene la responsabilidad, primero ahorita, de saber que tanto en Nuevo León como en muchas, si no es que en la mayoría de la geografía nacional, pues tiene el poder de poner ahí el que él quiera poner y de quitarlo también. Es decir, ahora no subestimen esa capacidad yo te puedo decir, en Nuevo León, los gobernantes que tiene Nuevo León los ha puesto la ciudadanía. Y nada más voltea a ver la configuración política de Nuevo León, que es, yo creo, de los mosaicos más plurales en el país. Es correcto. Está un gobernador que llegó por la vía independiente, la capital se gobierna por un partido, San Pedro por otro, que es, digamos, el municipio con ingreso per cápita más fuerte de América Latina. Hay ciertos bastiones en Escobedo, en Apodaca,
Guadalupe hay una conflictualidad bipartidista muy fuerte, se ganan por mínimos. Entonces, es decir, Encuentro Social tiene por ahí un municipio, García también tiene un candidato independiente, en el Congreso hay un bipartidismo cuasi perfecto, pero tiene frente a un gobernador independiente que yo por ahí entonces, no me digan que Nuevo León no es una democracia. No se corre el riesgo de llegar a un extremo, Mario, que es lo que están a nivel nacional, con tantos candidatos independientes que se han registrado. Yo creo que falta ingeniería constitucional en el diseño de cómo distribuir el poder en México. De eso es lo que estoy preparando mi disertación. Es decir, una cosa, no nos confundamos, una cosa son las elecciones, una cosa es esto que es sagrado, que es la voluntad general. ¿Sí? Eso es una cosa, esa no hay que perderla. Que no nos pase lo que les pasó a los venezolanos que dicen ahorita, no sabíamos que éramos felices, porque perdieron esto. Y si no nos ponemos vivos, vamos a perder esto. Otra cosa es el diseño institucional y distribución del poder político, que estoy en la misma perspectiva que tú, que puede ser disfuncional, no solamente por las candidaturas independientes, sino por las características en cómo se ha ido, digámoslo así, adaptando el régimen de distribución de poder, tanto el régimen presidencial como el aumento de capacidades legislativas que se han dado los legisladores, órganos autónomos, etc. Como que no hemos logrado darle coherencia institucional a nuestro régimen pues, hegemónico. ¿Qué se dice lo de la segunda vuelta? Que algunos lo han demandado. Yo estoy a favor de la